5. Comentábamos, mejor dicho, recién la nota de opinión de Edgardo Esteban, Malvinas y el fútbol, las dos pasiones que unen a la Argentina, claro, de cara a lo que va a pasar este miércoles a las 4 de la tarde en este Mundial 2026. Bueno, tenemos la posibilidad y la suerte de charlar ahora justamente con el autor de la nota, el excombatiente y periodista Edgardo Esteban. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué haces, mono? ¿Cómo te va? Un gusto escucharte, gracias. Muy bien, muchas gracias a vos por atendernos. Bueno, recomendaba recién aquí al aire en la radio lo que escribiste, lo que publica hoy Página 12, que arranca con esa frase de Scaloni: es un partido de fútbol, ¿no? Como diciendo, la guerra es otra cosa. Y pasa que, viste, a veces hay pasiones, ¿no? Malvinas es una pasión y el fútbol es otra pasión, y estamos jugando una semifinal del Mundial. Fuera Inglaterra, fuera España o Francia, tendríamos la misma ansiedad, potenciado con esto, con lo que significó y es la experiencia de nuestro reclamo de soberanía y la guerra y el conflicto bélico del Atlántico Sur. Uh-huh. Y a eso se suman los 40 años de lo que fueron los 2 goles de Diego Armando Maradona en el Mundial de México, en un contexto donde había mucho silencio con Malvinas, y mucho silencio con los excombatientes, y mucho silencio con los familiares de los excombatientes. Y esos abrazos que yo recuerdo con mi madre y con mis hermanos en mi casa en Aedo, cuando le hicimos a los ingleses esos 11 segundos de Maradona hasta llegar a ese barrilete cósmico, como dice Víctor Hugo Morales, fue parte de una historia que uno no se olvida más. Como no se olvida más los goles y cómo fue la celebración del Mundial de Qatar. Y entonces toda esta expectativa, esta ansiedad, el recuerdo, tener un presidente que no sabemos si va a hinchar por Margaret Thatcher, por Inglaterra o por Argentina, la entrega de nuestras soberanías, no solamente la soberanía territorial o marítima que la vemos a diario, sino la educativa, la cultural, la económica, la de los derechos humanos. Me parece que hay un contexto político en torno a todo lo que vivimos. Yo en la Facultad de Periodismo de La Plata doy una materia que se llama Identidad, uh-huh. Cultura, Identidad y Deporte, ¿no? Y el otro día estábamos tomando los exámenes y trabajamos con un texto de Jesús Martín Barbero y lo que es los medios y la mediación, ¿no? Y cómo esa pasión del fútbol se transmite a través de la pantalla y lo que genera un gol, y esos abrazos y esa pertenencia y esa identidad, de la única experiencia parecida en esa transversalidad, en esa unión de los argentinos y argentinas, es el 2 de abril, es el 1 de abril con la vigilia, es esa pertenencia y esa identidad de ponernos la celeste y blanca para recordar a nuestros héroes que están en el cementerio de Darwin, y que no hay otra transversalidad, porque ahora no estamos hablando ni de River, ni de Boca, de San Lorenzo, hoy somos todos Argentina. Uh-huh. Y creo que son fenómenos culturales, ¿no? Como pasó también hace pocos días con el Indio Solari, esa pertenencia, esa identidad de nuestra cultura popular que tiene los referentes como el Indio, o como fue Sandro en su momento, o como fue Diego Armando Maradona, y como es ahora esta selección, y con todas sus idas y vueltas, Lionel Messi, que jugando al fútbol es un genio, ¿no? Claro. No lo podemos negar y lo tenemos que disfrutar porque se nos va. Ya nos quedan 2 partidos y ya será una historia, ¿no? De todo lo que hemos vivido y todo lo que significan los abrazos. Sí. Los abrazos que no tuvimos en Malvinas, esas ausencias que tuvimos en Malvinas, las vemos reflejadas en esos abrazos que tuvimos cuando ganó Argentina a los ingleses en el 86, que ojalá lo tengamos el miércoles que viene. Y que lo tenemos y lo vivimos cada 2 de abril, ¿no? Uh-huh. Vos lo decías recién, ¿no? Malvinas y el fútbol son 2 pasiones y como tales son muy difíciles de procesar, de comprender, de analizar, ¿no? Porque previo al Mundial se polemizó mucho, ¿no? Justamente por lo que también decías, la situación que el país, el presidente que tenemos, el lugar donde se iba a jugar el Mundial, y hasta la actitud de los propios jugadores de nuestra selección al tratar de solamente hablar de fútbol, ¿no? Y se habla, ¿no?, de que el Mundial termina siendo una cortina de humo, pero finalmente todos nos terminamos enganchando y vamos detrás de esa pasión. Sí, yo tengo compañeros de Malvinas que dicen, no, yo en el Mundial, en Estados Unidos,
y no podés no estar al margen de lo que estamos viviendo, porque es parte de nuestra identidad, es parte de esta argentinidad que vivimos y que necesitamos para darnos cuenta también lo que nos gobiernan. Si tenemos un ministro de Defensa que dice que el hundimiento del crucero General Belgrano no fue un crimen de guerra, cuando murieron 323 compañeros a manos de Margaret Thatcher. Pero también, fíjate, Scaloni en la conferencia de prensa, no sé si la viste, pero él hablaba de que era un partido de fútbol, pero también después rescató a un chico de una escuela en un acto del 9 de julio de 7 años, que estaba actuando y hablaba de la patria, la bandera, la independencia, la nación, y después siguió su acto y fuera de contexto del argumento, habló de la selección de Messi y todos los papás y compañeritos se pusieron de pie, aplaudieron y empezaron a vivir a Argentina. Porque Malvinas es futuro también, y Malvinas es la base militar que está ahí, y Malvinas es las pretensiones británicas de quedarse con las riquezas también, no solamente en nuestro mar austral, ahora van a buscar con empresas israelíes petróleo, sino lo que significa el control del Atlántico Sur, y lo que significa la disputa de la Antártida, ¿no? Esas reservas de alimentos, minerales, pero fundamentalmente la mayor reserva de agua potable que hay en el planeta, ¿no? ¿Cuántos litros se dice que se gasta en cada vez que usamos la inteligencia artificial? Sí. Y eso va a ser una cuestión en disputa, y ellos lo están pensando. Entonces, reivindicar esto es también sentir que hoy, en nuestras Islas Malvinas, no se va a poder celebrar si le ganamos a los ingleses, como no se pudo celebrar ninguno de los partidos que ganó Argentina con la celeste y blanca. Pero que esa celeste y blanca pueden pasar 5, 10, 50 o 100 años, que tenemos que entender que algún día va a flamear, y que ese chiquito de 7 años ya se quedó con la pertenencia de Argentina, y seguramente que con todo lo que significa esta previa de salir del 2 de abril o de las efemérides, Malvinas y el partido con Inglaterra, también seguramente le va a quedar esa pertenencia mirando hacia el futuro, ¿no? Y eso creo que también es lo importante. Claro. Sabemos claramente que el resultado del partido, gane quien gane, uno va a ganar, o con los 90, o en el largo, o en los penales, uno va a ganar. No va a cambiar la situación de lo que está pasando en el sur ni de lo que está pasando en nuestro país, pero por un momento va a ser justamente un espacio de cercanía entre los argentinos. Y mira, es el broche de oro de Messi. Si el Diego hizo el gol más maravilloso de la historia de los mundiales, Messi no puede quedarse atrás, y ojalá venga la varita mágica y que Diego lo ilumine, lo acompañe, y que pueda hacer uno de esos goles maravillosos y cerrar su historia, que sería un broche de oro mágico, porque está eso, la pasión, está el fútbol. En definitiva es un partido de fútbol, más allá de todo el contexto. Como quedó la anécdota que Argentina ganó, por ahí no nos acordamos que ganamos también en otras eliminaciones por penales, o con el muñeco Gallardo, o con Ayala, que hoy están en la selección pateando esos penales, y Ayala definió, me acuerdo, en ese mundial, no creo que estaba trabajando en el de Francia y en Francia, y después cuando Argentina con un gol de Beckham, que va a estar seguramente en el estadio. Es decir, las historias se cruzan, y cómo todo este formalismo y este sentido de lógica y sentido común que tiene Lionel Scaloni, ¿no? Que no lo tuvo cuando tuvo que jugar un partido con Inglaterra y casi se agarra piñas con Beckham. Entonces, y también puso la pasión. Hoy lo trata de contener porque es el líder, es el referente junto a Messi, pero cuando tenía que jugar estaba esa pasión. Entonces creo que se mezclan eso, que en definitiva nos hacen tan especiales. Ojalá nos diéramos cuenta del país mágico, más que mágico, maravilloso que tenemos, y no cometiéramos los mismos errores, porque a veces no lo vemos en lo que es nuestros líderes, y en tal caso un presidente que no sé, que mejor que no hable antes de la falsedad de reivindicar un partido que por ahí le genera ciertas dudas, ¿no? En el motivo de sus preferencias. Y hasta Malvinas está metido en el cantito, ¿no? Desde por lo menos el Mundial de Qatar, a los pibes de Malvinas, y otra vez se repitió y hubo hasta una queja formal del lado de Inglaterra, ¿no? Por hablar de Malvinas en este Mundial de Estados Unidos.
Mira, cuando yo estaba en el Museo Malvinas, que eran los 40 años del conflicto bélico, y charlaba mucho con Pedro Saborido, y mi lógica era, por los 40 años, que Malvinas es el rescate de lo colectivo, como la selección argentina es el rescate de lo colectivo. Y después fuimos trabajándolo con la Secretaría de Malvinas y quedó el Malvinas nos une. Y sin duda que hoy nos vuelve a unir porque es el Eternauta, porque hoy sí, los excombatientes somos esa referencia del pueblo y del faro para seguir mirando hacia adelante. Y creo que, bueno, como te decía antes, que si este partido de fútbol sirve para entender también todo lo que significa Malvinas para los argentinos, no solamente acá, porque yo he escuchado en el 2002, bueno, yo estaba en el Vaticano, porque tenía una audiencia con el Papa, porque íbamos a hacer la experiencia inmersiva de pisar Malvinas, de ponerse óculos, y el Papa Francisco me decía el 7 de diciembre del 2022, va a ser la única vez que camine por territorio argentino, decía en chiste. Y digo, no, usted tiene que volver a la Argentina, y me dijo, ya es tarde. Y yo escuchaba hasta las canciones de los pibes de Malvinas que no hemos de olvidar en japonés. Y vos decías, ¿qué sabrán los japoneses? Sí. Y por ahí algún japonés, como nosotros, ahora que todos estuvimos investigando dónde quedaba Cabo Verde y qué pasaba en Cabo Verde, y más allá de Cesárea Évora, que es una cantante que yo siempre escucho, aprendí muchas cosas. Y seguramente que en estas horas, hasta el miércoles, muchos van a averiguar qué pasó con Malvinas, qué fue la guerra de Malvinas. Y es una forma también de militar la causa de Malvinas con la excusa de este partido que me genera ya, como a vos, como a todos, ansiedad por simplemente jugar una semifinal del Mundial, ¿no? Por supuesto. Leía tu nota y recordabas que aquel inicio del Mundial en España, que ustedes estaban en Malvinas. ¿Qué estabas? ¿En Puerto Argentino? ¿Dónde estabas? Yo estaba al oeste de Puerto Argentino, en Sapergil. Nosotros fuimos el último cañonazo, la última unidad que disparó durante el amanecer del 14 de junio fue mi unidad. Uh-huh. Y nos replegamos a partir de ese momento, en el amanecer del 14. Pero el 13... era el ataque final, ya eran ataques directos, los británicos que estaban muy cerca, sí. Estaban llegando a Monte London y a Monte Dos Hermanas y a Monte Kent, y en el medio de eso estaba debutando Maradona en el Mundial de España con la selección campeona del mundo, es decir, es como ahora, sí. Es decir, era la selección campeona del mundo, la del 78, entonces había mucha expectativa y de alguna forma fue como un refugio a la vida, ¿no? El saber que había un puente, que creo que por lo que charlé en algún momento con el Pato Filiol, no estaban motivados, viendo lo que estaba pasando en las islas, para jugar un mundial de fútbol, y creo que las secuelas se pagaron porque no jugó ni la mitad de lo que había jugado en el 78, con todo lo que significó la dictadura militar, y sin Maradona, ¿no? Uh-huh. Fíjate, era Kempes y Maradona juntos y perdían. Entonces sí. Estábamos en una cuestión anímica que es distinta a la de hoy, donde el pueblo argentino está muy motivado a alentar y a darle fuerzas para que le podamos de nuevo ganar a los ingleses. Ojalá se pueda dar, ¿no? Sí, además por lo que decía en un momento de la charla, ¿no? Frente a la situación tan delicada que viven muchísimas familias hoy en Argentina, este mundial termina siendo, bueno, un poco de aire fresco, ¿no? Para por lo menos por un rato, no atravesar esa angustia. Vos pensás que solo de regalías pesqueras por la pesca ilegal del calamar se llevaron desde el año 83 hasta el 2021 $187.000 millones los habitantes de las islas, que es el segundo lugar con mayor ingreso per cápita, y según el último censo del año 2021 hay habitantes de 81 países distintos, más que del censo del 2010, que eran de 62 países. Y uno dice, con ese dinero que hubiese entrado a las arcas de Argentina, ¿cuántas escuelas? ¿Cómo estarían los docentes? ¿Cómo estaría la investigación del CONICET? ¿Cómo estarían los hospitales? ¿Cómo estarían las rutas? Es decir, ¿cuánto más se podría haber hecho? Y lamentablemente entregamos soberanía. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que tener en claro, que Malvinas tiene que estar como un espejo y un reflejo de lo que es nuestra causa, y bueno, y en este caso en vísperas de un partido tan importante. Esteban, Edgardo, muchísimas gracias por este rato. Un abrazo inmenso y a disposición, y bueno, y ojalá que
que ganemos con un gol. Yo pido un golcito solo de Messi. Está y otro, bien. obviamente, del gran Julián, ¿no? Ojalá, todos vamos a Ojalá estar se pueda haciendo dar. fuerza por lo mismo. Un abrazo grande, hasta prontito. Un abrazo grande. Claro. Edgardo Esteban, periodista, excombatiente, escritor también, y bueno, hoy Página 12 publicaba su columna de opinión, Malvinas y el fútbol, las dos pasiones que unen a la Argentina.